Hola, buen día. Vamos a continuar con el sistema esquelético ahora por una parte importante que son las articulaciones, ¿sí? Dentro de las articulaciones vamos a ver que hay muchas clasificaciones. Vamos a hablar nomás de algunas de ellas y la más importante que vamos a ver más al rato. Por ejemplo, tenemos las articulaciones según la función. Según la función las podemos dividir en sinartrosis o que son rígidas, es decir, no tienen movimiento. ¿Cuál es un ejemplo clásico? Los huesos del cráneo, cuando ya se osifica totalmente el cráneo, ya no tiene hacia dónde moverse, ¿sí? Los huesos del cráneo, si nosotros nos tocamos el cráneo, no hay movilidad a nivel de estos huesos, ¿sí? Tenemos la anfiartrosis o ligeramente móviles, es decir, las vértebras, por ejemplo, o la sínfisis del pubis, tienen una pequeña articulación, no se mueven mucho, ¿sí? O sea, nosotros nos podemos hacer hacia atrás, hacia adelante, hacer movimientos en nuestra vértebra, ¿sí? Cuando nos estiramos la sínfisis del pubis puede tener una ligera movilidad, pero no es mucho, ¿sí? Realmente no hay un desplazamiento tan importante. Y tenemos las diartrosis o totalmente móviles, como la glenohumeral, es decir, el movimiento del hombro, o la coxofemoral, donde el hueso coxal con el femoral tiene una movilidad importante, ¿sí? ¿Cuáles son una mejor clasificación de estas articulaciones? Que bueno, ya sabemos que una articulación es la unión entre dos o más huesos a través de una cavidad o donde no hay una cavidad, ¿sí? Y lógicamente que las podemos dividir de una mejor manera en sinoviales, ¿sí? Que están separadas por una cavidad articular bastante móvil, o cuando no hay una cavidad, que son pocos móviles, como pueden ser las fibrosas o cartilaginosas, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de las sinoviales, ¿sí? Esta es la clasificación más clásica y la más importante. Hay muchas clasificaciones. Ustedes se van a ir a leer a diferentes libros, la Target, se pueden ir a leer al Moore, se pueden ir a leer a los diferentes atlas de Netter o el libro Netter de anatomía. Se van a dar cuenta que hay muchas clasificaciones, pero estas son las más comunes y donde las pueden identificar. Vamos a tener que de las sinoviales podemos tener esferoideas, planas, ¿sí? En silla de montar o en silla nada más, condilar, ¿sí? Pivote o en bisagra. Bien, vamos a hablar principalmente de la esferoidea. Ahorita vamos a tocar la esferoidea, que son poliaxiales. Poliaxiales, ¿qué quiere decir esto? Que tienen mucha movilidad, muchos ejes. También son conocidas como en artrosis, ¿sí? Un ejemplo clásico de esto es la coxofemoral y la escápula humeral. Y esto, fíjense muy bien que esto está muy relacionado como, ay, perdón, ya me apreté mal el botón. Déjenme regresarme. Ok, entonces, esta esferoidea está muy relacionada, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la coxofemoral, la imagen clásica, tiene una cavidad, tiene bastante movilidad, pero está muy relacionada, yo me regreso, ¿sí? A las diartrosis. Entonces, vean, son muy clásicas, pero realmente la clasificación, la mejor clasificación es esta, ¿sí? Ahora, veamos las planas. Las planas se refieren a aquellas articulaciones donde hay procesos articulares, por ejemplo, de las vértebras, del carpo, del tarso, que tienen o de la cromioclavicular, tienen más de dos ejes, pero la movilidad no es tan importante, ¿sí? Y el ejemplo clásico son vértebras, carpo, tarso, acromioclavicular, ¿sí? Y aquí los tenemos, ¿sí? Pueden tener un poquito más de dos ejes. Aquí tenemos, por ejemplo, la acromioclavicular, ¿sí? Tenemos también un poquito las vertebrales, llegan a tener estas articulaciones, o las intervertebrales, ¿sí? En las articulaciones. Estas son clásicas también para este tipo de articulación, ¿sí? En silla de montar tiene dos ejes perpendiculares, son biaxiales, ¿ok? Tiene una cavidad cóncava y convexa, ¿sí? Y un ejemplo clásico de esto es la articulación del trapecio y el metacarpo del dedo del pulgar, ¿sí? Es una articulación. También otra muy importante es la articulación esternoclavicular, y tienen esta forma de encilla de montar. Por ejemplo, aquí está externo, o sea, el manubrio del esternón con la clavícula, ¿sí? Una parte cóncava, otra convexa, ¿ok? Y tiene esta forma de silla de montar, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a hablar de la condilar.
o también llamadas elipsoides, ¿sí? Son elipsoides, diaxiales. Ejemplos clásicos, la articulación radiocarpiana, ¿sí? Esto es un ejemplo muy clásico, la articulación temporomandibular, ¿sí? O también bicondilar, como en la rodilla, ¿sí? Esto es muy común en este tipo de articulaciones, ¿no? Y aquí tenemos esta articulación temporomandibular, donde, por ejemplo, aquí tenemos la articulación condilar de lo que es la mastoides, ¿sí? Aquí de esta manera también, y aquí tenemos la del radio, ¿sí? Tenemos esta articulación, ¿sí? Con los huesos de lo que es el carpo, ¿ok? Son ejemplos clásicos, como decíamos también, la rótula, ¿sí? También puede tener esta bicondilar. ¿Se acuerdan que hay un cóndilo medial y un cóndilo lateral, en donde va a articular esta rótula, ¿sí? Ya lo habíamos visto en los huesos, ¿sí? Otra clásica es la de pivote. Pivote, esto nos hace generar entre el atlas, perdón, y el axis, hice una combinación de mi nueva vértebra, la primera vértebra que es el atlas con la segunda vértebra que es el axis. Vean, aquí está la apófisis dentoides, ¿sí? Lo cual nos hace que podamos girar nuestra cabeza. Aquí lo separamos, ¿sí? Tiene la región para la articulación con el proceso odontoideo y hace este giro en pivote, ¿sí? Es la más clásica de estas articulaciones. Bien, entonces ya llevamos la de pivote y vamos a ir por la última, la de bisagra o troclear, que es muy común, por ejemplo, en la articulación del codo, ¿sí? Es monoaxial, es en bisagra, es decir, abre y cierra, pero tiene un límite para, cierra, abre, ¿sí? Tiene un límite de apertura, ¿sí? Puede tener un eje transversal, normalmente es en flexión y extensión, por lo general también las podemos ver en las interfalángicas, ¿sí? En las articulaciones interfalángicas. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Podemos hacer esto, flexión y extensión, tanto en la mano, ¿sí? Como en los dedos. Y fíjense cómo la flexión la hacemos bastante bien, la extensión también, pero tiene un límite, ¿sí? Entonces es como la bisagra. La bisagra de la puerta, si se fijan, cuando ustedes compran una bisagra para puerta, tiene un lado en donde tiene mucha movilidad y en el otro donde tiene una apertura, pero se limita, ¿ok? Perfecto. Bien, esas son las más comunes. Ahora vamos a hablar de las siguientes articulaciones, que son las fibrosas. Las fibrosas las podemos dividir en sindesmosis, que tienen tejido fibroso, ¿sí? Que tienen membranas interóseas, por ejemplo, la articulación taloclural, la articulación radiocubital y la articulación tibio-peroné, ¿sí? Vean, tienen estas uniones fibrosas entre dos huesos y no hay una movilidad tan importante, ¿sí? Entonces vean cómo está aquí la cabeza del peroné con la cabeza de la tibia y tienen prácticamente esta articulación donde no hay una movilidad, es un tejido fibroso, ¿sí? Si ustedes mueven el radio, la una, ¿sí? Lo llegamos a rotar, pero no hay una movilidad tan importante. Es a lo que nos referimos con la sindesmosis, tiene un tejido fibroso importante. Las fibrosas también vienen con la sutura, por ejemplo, serrata o dentada, que es principalmente en el cráneo, aquí las tenemos, ¿no? Tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Conforme va creciendo la persona, se va desarrollando, esto que estaba lleno de cartílago se osifica y pues ya no crece, ¿sí? Entonces también tienen poca movilidad. Acuérdense que también teníamos una descripción hace rato de lo que era las articulaciones que no tienen tanta movilidad, ¿sí? Como son las sinartrosis que decíamos o rígidas del cráneo. Aquí las dividimos en fibrosas, pero de sutura, ¿sí? Y las más comunes de la serrata o dentada son las del cráneo. Tenemos las planas, ¿sí? Que las planas casi siempre van a ser las faciales, ¿sí? Las faciales, todas estas articulaciones, por ejemplo, entre los huesos nasal, los huesos maxilares, los huesos cigomáticos, se dan este tipo de articulaciones principalmente. Bien, y tenemos las escamosas o con borde biselado, por ejemplo, la
esfenoidal, ¿sí? Es decir, esta articulación que se da entre el temporal y el esfenoides, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que es una sutura, le llamamos escamosa o con borde biselar. Y por último, tenemos la gónfosis o alveolo dentaria, ¿sí? Esta gónfosis o alveolo dentaria es entre el diente, que al final del día es hueso, ¿sí? Con la articulación de prácticamente la parte de lo que es la mandíbula. Vean, aquí están las fibras que unen a la encía con el diente, ¿sí? Aquí, en esta parte, esta es la gónfosis, ¿sí? En esta región, estos ligamentos, ¿sí? Estas fibras que están uniendo, ¿sí? Es lo que es la articulación de la gónfosis, ¿sí? Son prácticamente las articulaciones. Y por último vamos a tener las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones cartilaginosas las podemos dividir en sincondrosis, ¿sí? Que son las temporales, por ejemplo, dentro del disco de crecimiento, ya vimos el disco de crecimiento en los huesos largos, y las permanentes en el que están, por ejemplo, a nivel del cráneo entre el peñasco y las alas mayores del esfenoide principalmente. ¿Ok? Bien, vamos a tener también la sínfisis. Dentro de las cartilaginosas tenemos la sínfisis o hemiartrosis, y estas se refieren a la estrecha hendidura, ¿sí? Esta estrecha hendidura está relacionada sobre todo a los cuerpos vertebrales y a la sínfisis del pubis también. Las podemos tener en esa situación. La sínfisis del pubis y las vertebrales son las más comunes. Vamos a poner una imagen de lo que es la sínfisis del pubis. Vamos a regresarnos a nuestra exposición pasada y aquí está la sínfisis del pubis, ¿sí? Es una de las más clásicas, ¿sí? De este tipo de articulaciones. Aquí tenemos la sínfisis del pubis. ¿Ok? Pues bueno, con esto llegamos y completamos todo lo que es el sistema esquelético, ¿sí? Y ya terminamos de ver lo que son las articulaciones en su clasificación principal. ¿Ok? Bueno, espero que estén bien, cuídense, que tengan buen día y nos vemos en la sesión de dudas. Hasta luego.